Obviamente que estos síntomas pues, son y acompañan a la depresión muy frecuentemente. El otro síntoma que tiene que ver con lo psicológico y lo físico es, en principio, de manera generalizada, una pérdida absoluta de interés por las cosas que antes se disfrutaban, como la comida, la bebida, el sexo, las distracciones, los hobbies, tan simples como los paseos, la conversación con la pareja o con la familia, etc. Y por último, en la depresión hay signos físicos, generalmente acompañado con dolor crónico, que no se quita con los tratamientos clásicos contra el dolor. Esa es la depresión. Por eso cuando nos dicen que están muy irritadas y que se meten en unas broncas espantosas en el trabajo y que tienen que saber qué, que llevan 3 intentos de suicidio y que arman unos panchos espantosos, etcétera, pues la neta como que no se parece a la depresión. O si nos dicen que se sintieron tristes porque se murió su pareja o un sobrino o un hijo o perdieron el trabajo, bueno, hay que precisar si estos 9 síntomas de la depresión están ahí, porque si no es otra cosa, que se llama duelo o pérdida, que es otro flato, es otra cosa. Vamos a ir en corte. Bueno, pues evidentemente que de esto se trata, de que sepamos a través de la información qué es y qué no es la depresión. Y de veras es muy sencillo como para que usted allá en su casa pues puede de 1000 maneras, sin ser médico, anotar y escuchar y fijar los conceptos muy bien y entonces decirle a quien se acerque: es que tengo una depresión. Si lo sabes que yo creo que no es depresión, puede ser otra cosa. Te debes sentir muy mal por esto o aquello, lo que me estás platicando, pero ojo, o sea, hay que tener cuidado porque si tú crees que tienes depresión y llegas a decírselo a un médico sin preparación clínica: oiga, doctor, pues es que yo vengo porque tengo depresiones, pues entonces te van a recetar un antidepresivo que a lo mejor no necesitas. Mejor dile al médico qué sientes. Y después dile qué piensas. Y después dile cómo te comportas. Y entonces el médico, si tiene entrenamiento, ya te podrá dar una impresión diagnóstica que se puede comprobar o corroborar con algunos estudios paraclínicos. Pero vamos a ver qué nos dicen en Internet, que ahora es tan solicitada la información a través de este maravilloso medio y que está permitiendo afortunadamente que muchos que tienen acceso a estas medidas de información, estos medios de información, perdón, pues tengan con claridad la posibilidad de autodiagnosticarse hasta donde es posible, o bien de saber que no tienen. ¿Qué dicen en Internet? A ver, bueno, Tony Revilla nos dice lo siguiente. Los síntomas nos indican que se pueden dividir en 4 áreas, lo que son las manifestaciones clínicas. Uno sería el estado de ánimo y tono afectivo, que es la tristeza con pesadumbre, congoja o sensación de soledad, escasa reactividad ante los hechos, sean agradables o desagradables, falta de motivación, pérdida de interés y o placer, sensación de vacío, apatía, ansiedad, tensión, irritabilidad, enojo, dificultad para actuar con sentido de futuro, falta del sentido de esperanza. Ese sería el estado de ánimo. Del pensamiento abarca la disminución de la concentración, indecisión o vacilación, pérdida de la confianza o de la autoestima, convencimiento de inutilidad personal, experiencia de culpa o reproche sin razón aparente, impotencia, pesimismo, desesperanza, deseo de muerte e ideas suicidas. Viene otra área que es la actividad psicomotriz, que es un retardo con lentitud en los movimientos corporales, falta de expresión facial, comunicaciones interpersonales inhibidas, falta de comunicación o agitación con inquietud, impaciencia, hiperactividad incontrolable. Y las manifestaciones somáticas,
que es cambio en las funciones básicas como insomnio o hipersomnia, aumento o disminución del apetito o del peso corporal, disminución del deseo sexual, cambios en la vitalidad, cansancio, fatiga, disminución de la energía, falta de vigor, sensaciones corporales, dolores y malestares, cefalea, sensaciones de opresión, frío, pesadez en las extremidades, síntomas vegetativos como molestias gastrointestinales, cardiovasculares y otras similares a alguna función corporal. Esto es cómo divide las manifestaciones. Has hecho un desglose de los síntomas que puede ser accesible a muchos. A mí me gustaría que les dijeras dónde lo pueden encontrar a los que se interesen para ir teniendo con mayor claridad y con otras fuentes de información lo que aquí tratamos de precisar. ¿Dónde lo encontraste esto? En el internet, en una revista de psicología que no puede tener todo el mundo acceso a esa revista, pero podríamos tener la información, adaptarla para podérselas hacer llegar por mail a los que nos la soliciten. Bueno, aquí está otra posibilidad. Lo que estamos intentando es que usted, para cualquier evento en su vida, ya sea algo que le atañe en lo personal, en lo familiar o en lo social, cuente con un mayor número de fuentes de información, de manera que no le tomen el pelo, que no lo engañen, que no lo lleven de la mano. Los medios de comunicación que desinforman, pues a asumir o a tener actitudes y posturas que pueden ser perjudiciales, en este caso, para su salud y su bolsillo. No está bien informado de lo que es la depresión, pues va a recorrer todo este calvario del internista, el cardiólogo, el ortopedista, el gastroenterólogo, el acupunturista, el homeópata, el de las flores de Bach, el yoga, el de pilates, el quiropráctico, etcétera, pudiéndose ahorrar todo este calvario y estos gastos si usted se sienta un rato a leer. En su computadora si la tiene, o escuchar un programa si tiene un radio que es más accesible, y dice, Chihuahua, pues entonces lo que yo tengo no es depresión, a lo mejor nada más estoy triste porque me dejó mi vieja, ¿verdad? ¿Cuántos y cuántos vimos incluso en la cabina? Ahí teníamos frente a nosotros la imagen viva del duelo, el día que pierde el América, y la realidad es que el pájaro no tiene depresión, perdió el América y se siente mal. O todos aquellos chivas tan chivas que el día que ganó el equipo de la universidad, pues llegaron a los extremos de la tragedia y el suicidio. Pues lo único que les pasaba es que se sentían mal por esto. Otros que si nos platican de su deuda pública, que no es necesariamente la del Fobaproa, pues también se sienten muy mal. Y ahorita vamos a ver qué nos dice Sandra de las llamadas que tenemos a este respecto, intentando desglosar el día de hoy, y vamos a empezar con las llamadas del público para tratar de precisar qué es y qué no es la depresión. Tony, ¿quieres agregar algo antes o pasamos a las llamadas? Bueno, quería comentar que hay ciertos factores que determinan en las personas una respuesta de depresión, y a mí me gustaría saber, por ejemplo, cuál es el peso de más importancia en cada uno de estos factores. Por ejemplo, el factor biológico, el factor biológico, el factor personal, los factores ambientales. O sea, ¿qué hace que una persona caiga en una depresión? Mira, yo creo que probablemente el término caer no sea el más preciso, aunque uno siente que cae en un hoyo, pero casi todas las enfermedades tienen lo que el día de hoy se llama multifactores o orígenes multifactoriales, pero que tienen que ver con el terreno biológico, cerebral. Por ejemplo, si en una familia, padre, madre y 3 hijos, observamos las reacciones a un mismo evento, se murió su abuelita, se murió la abuelita. Vamos a ver cómo en estos 5 miembros de una familia tradicional la reactividad emocional es diferente. El suceso es el mismo, muerte de la abuela. Vamos a un corte antes de que nos maten a nosotros y regresamos.
pues a lo mejor si la que se murió es la mamá del señor, la señora tiene una sonrisa de felicidad, el señor está abatido y uno de los hijos está triste y a los dos les vale gorro que se haya muerto la abuela. Sí, dependiendo de algunas circunstancias, un suceso X va a afectar a un grupo de individuos de manera distinta. Yo he puesto muchas veces de ejemplo cuando quebró la fábrica que tenía mi papá, yo tenía 9 años, pues mis hermanos reaccionaron muy bien, ayudaron a trabajar a mi mamá, vendían flores en el atrio de la parroquia de San Miguel en Orizaba y le ayudaban a vender las flores que hacía. Y a mí pues me daba mucha vergüenza por mi soberbia ir a vender flores al atrio, entonces yo me quedaba parado como si fuera yo el gerente distribuidor de las flores, y ya que mis hermanos terminaban de vender, venían conmigo a ver, dame otras porque ya se me acabaron las que tenía y yo se las daba. Y yo, paralizado por la soberbia, pues no podía hacer las cosas. Eso colaboró, entre otros eventos que ya conocen ustedes, con mi primer episodio depresivo. Y ellos, por el contrario, parece que les habían inyectado energía para ser productivos y para ayudar y para solidarizarse, etcétera. Entonces hay una parte de la reactividad individual a la que se va a agregar el fenómeno, la pérdida, el duelo, el gatillo disparador, el evento, o también el componente social que lo rodea. ¿Quién había sido el más inútil socialmente de los hijos por ser el más consentido? Pues yo. Yo fui un niño terriblemente consentido y querido. Entonces, ante la primera eventualidad donde yo me enfrento con la destructividad humana, con el dolor o con la pérdida, pues obviamente no tengo los elementos ni las armas proporcionadas por el resto para reaccionar adecuadamente. Mi hermana era consentida, pero una mujer con mucho mayor fortaleza que yo, mucho más sana, y reaccionó bien. Y mis hermanos, que no eran consentidos, sobre todo de abuelas y tías, pues tuvieron una reacción social completamente normal. Entonces, se unen los diversos factores, el terreno biológico cerebral, el evento que puede ser el gatillo disparador o la pérdida, y la reacción social, que depende de mucho del entrenamiento en el que nos hayamos visto sujetos a la experiencia. Mira, muchos me dicen, es que la depresión es una enfermedad de la civilización, porque yo nunca me he encontrado un indio deprimido, así lo dicen. Y lo más probable es que los indígenas se depriman igual que una persona de Polanco, o de Tecamachalco, o de Las Lomas, o del Pedregal, como cualquier otra persona. Pero eventualmente el indígena, que ha tenido carencias toda su vida, creo, me imagino, lo he escuchado pocas veces, está preparado para la adversidad a fuerza, ad ovo, dirían, o ad ovum, ¿cómo se dice en latín? Ad ovum. Sí, y entonces, pues si viene el evento o la pérdida o la depresión, pues el indio o la india o el indie, pues están como más preparados para resistir la eventualidad la eventual pérdida. En cambio, a una persona que haya tenido todo y que haya disfrutado todo, hasta de salud, le quitas un poquito y no vas a saber qué hacer. Bueno, decía ahorita Tony que para que veamos la reactividad con algunas cosas, como es algo individual, me decía, bueno, si es que alguna señora nice, si no llega la muchacha del servicio, la trabajadora doméstica, el lunes, bueno, se siente devastada y puede entrar en una verdadera crisis. Es que no vino la muchacha y ahora qué hago. Se complica todo el día. Sí. Y bueno, si se prolonga la ausencia de la trabajadora doméstica, digamos 2 o 3 días, bueno, la crisis llega hasta la pérdida de la identidad familiar. El primero en repelar después del trauma brutal de la señora, pues va a ser el señor, porque ahora quién le va a dar de desayunar y de cenar, porque el señor seguramente come en el pie de colchón o en alguna parte de estas. Entonces, hay una reactividad ante los eventos que es individual. Y los deprimidos o los depresivos genéticos vamos a reaccionar de manera desproporcionada ante los eventos dolorosos. Y esto es lo que establece la diferencia con el duelo o la pérdida de una persona sana